Nair Klimasaustas tenía 26 años cuando el 19 de febrero de 2023 falleció tras caer de un cuarto piso en la localidad de Orán. Su pareja en ese momento, Gustavo Alfredo García Villarengo, de 30 años, estaba con ella en el departamento donde residían juntos. Cuando esto sucedió, García Villarengo llamó a la mamá de Nair y le dijo que su hija se había tirado del balcón, pero no llamó al 911 ni a la ambulancia, sino que agarró su auto, se fue a la frontera con Bolivia y escondió el vehículo en una finca. Por su parte, la autopsia reveló que Nair sufrió un abuso sexual y que sus manos y rodillas tenían lesiones compatibles con alguien que intenta con desesperación sostenerse para no caer. 5 días después, el 24 de febrero, García fue detenido e imputado por el delito de homicidio agravado por la relación de pareja y mediar violencia de género. Ahora, el juez de garantía Francisco Oyarzún benefició al hombre con prisión domiciliaria mediante el pago de una caución de 2 millones de pesos. Hay bronca y desilusión por parte de los amigos y familiares. Lo único que piden es que se haga justicia para que Nuri pueda descansar en paz. ¿Esta es la justicia que nos defiende en Salta? Rubén, buenas noches. Bueno, Buenas noches. lamentable el caso. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Tener en cuenta que un tipo acusado de tal crimen paga 2 millones de pesos y puede irse a su casa como si nada. Claro, en realidad acá se trata de un problema de la decisión judicial. Porque, como dicen ustedes, ella el 19 de febrero cayó, teóricamente había caído de un balcón, se había tirado, ¿tá? Y bueno, y cuando ella cayó, cuando estaba en el piso, el cuerpo inerte, García Villarengo se acercó, recogió algo al lado del cuerpo y se fue. Como dice el informe, no se fue a la casa de un pariente, no llamó al 911, no llamó a nadie. ¿A dónde se fue? A la frontera con Bolivia, cerca del puesto 28 de Gendarmería. Ya seguimos pasando y ya estamos en Bolivia. Bueno, de ahí fue traído o llevado a San Ramón de Orán, ¿no? Y bueno, donde ahí quedó, posteriormente quedó detenido. Pero la persona se quiso escapar. Sí. O sea, se quiso escapar. O sea, primera condición para cuando uno le van a dar una prisión domiciliaria o una libertad condicional es que no haya peligro de fuga. Por supuesto. Bueno, acá no solamente hubo peligro, sino que el tipo trató de irse. Claro, ya está Claro. el registro de que él intentó hacerlo. Claro, ¿y cómo es la génesis de todo esto? El juez ordena la detención, también a los días, como corresponde, la fiscal le pide a través de un oficio, pide la prisión preventiva. El juez responde que con los elementos de juicio que la fiscal le había proporcionado, él no podía decidir acerca de la prisión preventiva, ni por sí ni por no. No podía decidir. Sí. Entonces, la fiscal, ¿qué hace? Apela y va a una situación superior, a la segunda instancia. Sí. ¿Está? Perfecto. Bueno, así estuvimos dando vuelta ahí hasta que la semana pasada, el 14, el juez dispone la prisión domiciliaria de García Villarengo. Ahora bien, y ahí donde el juez, se entra en una contradicción para mí flagrante. ¿Por qué? Porque él, según sus dichos y sus escritos, o sea, sus escritos más que sus dichos, porque acá las palabras no valen, o sea, no tenía elementos de juicio para decidir al respecto. Y después, o sea, digamos, contradiciendo totalmente, ¿qué hace? Decide al respecto. Y le da la prisión domiciliaria a esta persona. Sí. Cuando ya teníamos problemas de fuga. Claro. ¿Tiene la pulsera electrónica? No tiene la pulsera electrónica. Además, le pusieron un consigna en la puerta. Pero el tipo que se escapa no sale por la puerta. Claro.
Bueno, no sale por la puerta. Si una persona se ve capaz, no sale por la puerta, no la está viendo. O sea, y al no haber una pulsera electrónica, no hay manera de monitorearlo. Rubén, ¿y cómo sigue el caso? Porque hay un estudio forense que arroja este estudio que da abuso sexual. Claro, exacto. Bueno, ahora hay que apelar, ¿no? Porque como dice el informe, ella no decían que se había tirado, Sí. que se había suicidado. El suicida no trata de salvarse. El suicida no se aferra a la mampostería. Y eso quedó probado. Mi hija se aferró a la mampostería y se llevó con ella un pedazo de mampostería que quedó al lado de su cadáver. Entonces, y además tiene otra herida en la cara, todo cuando estuvo cayendo. Sí. Entonces, la coartada o la gran mentira esa que mi hija se suicidó, queda descartada. Entonces, el juez, sabiendo que hay un problema de ese tipo, sabiendo que el tipo se quiso fugar, sabiendo que, según se desprende del informe de la autopsia, la zona genital de mi hija está, digamos, el estado es compatible con sexo forzado. Es un buen romance, es una violación. Claro. ¿Tá? Entonces, sabiendo eso, le da la prisión domiciliaria. A mí en otro programa me preguntaron si yo creí en la justicia antes que pasara esto. Y yo dije que quisiera o que querría creer en la justicia. Y en ese momento no había pasado esto, pero ya había un retraso muy grande con respecto a la preventiva. Bueno, ahora yo lo que estoy avisorando es que, no sé por qué motivo, se está generando una posibilidad de una injusticia o una impunidad incipiente. Pero ¿por qué razón, Rubén? ¿Adjudicamos a que estamos hablando de él tendría una familia poderosa, contactos con el Poder Judicial? No lo sé, no lo sé. Porque es inentendible, Pero porque con todo lo que tiene los estamos datos. viendo y escuchando, él tendría pruebas en su contra, como para poder tener una condena firme, Exactamente. hablando de un caso de femicidio. Claro, y exactamente, y lo que estamos hablando acá no es una invención mía o de ustedes. Sí, están los estudios. Consta en acta. ¿Y qué pasa? O sea, Bueno, yo ¿Se no logro... ¿cuál es el- puede pedir la remoción del juez? ¿Cómo? ¿Se puede Que pedir cambie la el juez. remoción del juez? Bueno, se puede pedir, se puede pedir un jury, un juicio político. No creo que eso... Pero se puede pedir. También se puede pedir que el tipo se aparte de la causa por un comportamiento no adecuado. Todo eso, bueno, en esas tenemos que ver para dónde vamos. ¿Pero qué dicen tus abogados? ¿Mm? ¿Qué dicen tus abogados? ¿Cuál es la explicación que te dan del por qué esto no es avanza que, como tendría que es avanzar? que digamos, el abogado no conoce cuál es la razón. Y la razón, o sea, digamos, para hablar sobre ese tema no hay que ser subjetivo. Entonces hay que ser lo más objetivo posible. Pues yo puedo decir, no sé, son amigos, jugaban a fútbol, qué sé yo. Claro. Pero a eso hay que probarlo. Claro, sí, no podemos denunciarlo por denunciar. Claro, no hablar por hablar. Sí. Entonces, bueno, hay que agotar todas las instancias. También como primera medida, esto se apela. Sí. Se apela y ahí se seguirá viendo cómo avanza la cuestión. Rubén, ¿y cómo estás? Y yo mal, muy mal. O sea, perder una hija. Primero que uno no está preparado ni física, ni emocional, ni psíquicamente, ni psicológicamente para perder un hijo. O sea, entonces, sobrevivir a un hijo es una de las peores tragedias que puede pasar a una persona. Bueno, en esa tragedia me encuentro, digamos, cautivo. ¿Y qué es lo máximo que puedo hacer? Que se logre justicia. Que se logre justicia. ¿Por qué? Porque tiene que servir. A mi hija no vuelve, porque bueno, la muerte es irreversible. Pero tiene que servir, primero, para que mi pobre hija descanse en paz. Y segundo,
que vean que hay justicia para otro caso de femicidio. Sabemos que en la Argentina hay un femicidio, no sé si cada 26 o 24 o 23 horas. Entonces, bueno, es una cifra más que alarmante, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, ¿cuándo sería interesante? Yo creo que mi hija descansaría en paz si esta tragedia que le tocó vivir y que le costó la vida sirve para que otras personas, otras mujeres, no caigan en lo mismo. ¿Cómo era Nair, Rubén? Bueno, Contanos. Nair era una persona muy querida, por eso es... o sea, yo no soy objetivo en mi hija, pero era una persona muy querida. O sea, por eso tiene tantos amigos. Ella se había ido a estudiar a Córdoba y Claro. tuvo que volver a Orán por la pandemia. Claro, volvió por la pandemia, exactamente. Le quedaba en un final y lo estaba rindiendo. Esa era la cosa. Y después ya veía para dónde arrancaba. Y bueno, lamentablemente esto lo truncó. Ella era una persona, era progresista totalmente. Progresista. Si ustedes se fijan ahí, ahí aparecía con un pañuelo verde. O sea, siempre ha estado defendiendo los derechos de las minorías y de las mujeres, de las minorías en general y de las mujeres en particular. Por eso yo también me incluyo en ese colectivo, el colectivo de la gente que es progresista. Entonces teníamos muy buena relación porque pensábamos muy parecido. Pensábamos muy parecido y teníamos largas charlas, leíamos libros, nos comentábamos. O sea, teníamos muy buena relación. O sea, lamentablemente ella estaba, la mamá de Nair, o sea, es mi ex esposa. Sí. Ella es fiscal. Ella es fiscal penal en Orán. Y le tocó vivir todo esto también. Supongo que sabe sobre la justicia y también trabajó mucho tiempo, ahora creo que está con carpeta médica. Claro, está con carpeta médica porque no está bien. O sea, después de semejante golpe, uno necesita un tiempo para acomodarse, ¿no? Sí. Rubén, te agradecemos mucho por el tiempo y que se haga justicia por tu hija. Muchísimas gracias y yo también deseo lo mismo. Y yo le agradezco a usted de haberme dado esta oportunidad de poder contar la tragedia que estamos viviendo. Por último, hay una página en Instagram, ¿no? Que sus amigas le estaban haciendo. Exactamente. Justicia por Nair. Hoy 19, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se cumple 60 días de su muerte. Gracias. 60 Muchas días gracias. sin justicia, terrible. Gracias, Rubén.